amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Interfase, este espacio que junto al amigo José Estebenazzi venimos realizando ya nuestra quinta temporada, siempre desarrollando la temática de la seguridad desde el punto de vista del safety, es decir, no desde los delitos, sino de la prevención, respuesta, recuperación de eventos adversos, ¿sí? O accidentes. Como siempre, con un invitado con una especialidad en particular con la temática que vamos a hablar hoy. Y hoy nos acompaña justamente un amigo también y profesional, Ricardo Joca. ¿Cómo estás, Ricardo? Bienvenido a Interfase. Bien, muy agradecido por la invitación. No, por favor. Vamos a estar hablando sobre la seguridad operacional en la actividad aérea, ¿no? Efectivamente, sobre este tema vamos a... Una temática que, desde el punto de vista de la gestión de emergencias y desastres, tal vez uno siempre refiere o piensa, ¿no?, en el gran terremoto, en la gran inundación, pero los accidentes dentro de los medios de transporte y en el aéreo en particular también ocurren, no muy seguidos, seguramente como nos vas a estar contando, pero tienen una frecuencia muy baja, pero muchas veces un impacto muy alto, ¿no? Porque exacto, una alta intensidad. Alta intensidad, de frecuencia y severidad podemos hablar, ¿no? Exactamente. Sí, y especialmente, antes que empezar a desarrollar, un poco contanos cuál es tu relación con la actividad aérea, ¿no? Bueno, yo he estado vinculado en la actividad aérea, digamos, desde mis primeros años, porque mi padre fue piloto profesional, y bueno, yo de algún modo, en forma paralela, continué mi carrera aeronáutica. En estos momentos estoy trabajando como instructor de vuelo en el aeródromo de Morón, y siempre fui un apasionado de la temática. Claro. O sea que de ahí ya viene sumado a otras cuestiones que también tú formas profesional, ¿no? Que está en relación con la seguridad, con distintas cuestiones y la gestión de integral de desastre, que fue donde nos conocimos. Donde allá, efectivamente el hace área apenas donde nos 20 años, ¿no? Hace apenas 20 años. Hace apenas 20 años. Así que, y en particular este tema de la seguridad operacional sería, ¿no?, la actividad aérea. Correcto, sí. Bueno, en lo que hace específicamente, digamos, a la aviación a través de los años, se ha desarrollado lo que se llama una cultura de seguridad en las operaciones aéreas. Esta cultura de seguridad se ha nutrido de dos aspectos. Uno, de el aprendizaje a través, digamos, de los diferentes errores que se han cometido, los diferentes accidentes, los diferentes incidentes que se fueron generando. La aviación ha ido aprendiendo y ha ido generando una cultura de la seguridad. El cambio más importante que hemos visto en los últimos años, por ahí son los 30, 40 años, sí. Es el reconocimiento de la necesidad del desarrollo de una cultura de la seguridad. ¿Y cómo se conforma esto? Como todo proceso cultural, es un proceso lento, en el cual uno tiene que involucrar de algún modo a todos los actores, comprometerlos y llevarlos a que forman parte de este proceso de cambio. Sumado a que todo cambio trae su resistencia, ¿no? Efectivamente. Y ahí es donde uno de los aspectos en que hace a la gestión propiamente dicha de la seguridad operacional, uno de los factores más importantes es el de los factores humanos. Es decir, cómo incide la persona que está vinculada a la actividad aérea para la concreción, digamos, de modo positivo o negativo, por así decirlo, en lo que hace a esa gestión de seguridad operacional. Entonces, a lo que se ha llevado es a realizar estudios en cómo se relaciona la persona con el medio ambiente, con la máquina, digamos, o sea, con la aeronave en este caso, con las herramientas, cuáles son sus habilidades, cuál es su estado mental, su estado psíquico, su estado físico, cómo influyen todos estos aspectos en cuanto y al impacto que tienen en cuanto a la generación, digamos, o a generar una cultura de seguridad y a la gestión propiamente dicha de la seguridad. Está estudiado, medido, no sé, yo te digo desde mi formación en higiene y seguridad laboral, por ejemplo, que en todo accidente laboral, aproximadamente, no sé, un 80 o 90% de los accidentes son por un factor humano, ¿sí? Y otro es por una cuestión, digamos, del entorno, ¿no? Desde el punto de vista de no sé si lo vas a desarrollar después, pero no sé si existe medición. Probablemente tengamos ahí perfecto, una placa en la cual se va a ver cómo ha ido cambiando la incidencia. Acá está, en esta placa vemos, digamos, un poco lo que nosotros habíamos señalado, cómo los factores humanos inciden, digamos, o sea, cómo las personas inciden en cuanto a la seguridad propiamente dicha. Estamos hablando de las habilidades, las capacidades, las limitaciones que tiene el ser humano. Es importante conocer cuáles son esas
limitaciones, cuáles son las condiciones del ambiente, cómo se relaciona con la máquina la persona. Esto que estamos viendo acá, una sigla que dice CRM, ha tenido también alguna evolución. En su momento es lo que sería la administración de los recursos de la cabina, después pasó a ser de los recursos de la tripulación, o sea que excedía a la cabina, y finalmente fue una idea de complete, o sea, la C termina siendo de Complete Resources Management. Ajá. Es decir, cómo se administra todos los recursos que tiene la organización para lograr, digamos, gestionar la seguridad operacional en la actividad aérea. Perfecto. Puntualmente, digamos, cuando hablamos de seguridad, muchas veces, en general, se hace mucho hincapié en lo que es las habilidades, las capacidades, las necesidades, o sea, lo que le requerimos a la tripulación, sobre todo o puntualmente a los pilotos, que es lo que habitualmente, digamos, se estudiaba, se hacía hincapié. Con el paso de los años se ha ido hacia una visión más sistémica que comprenda todos los aspectos que hacen a la organización y cómo inciden en esa operación aérea. Uh-huh. No solo, digamos, estamos viendo lo que es, digamos, la formación, las habilidades que pueda tener el piloto o los pilotos, sino también las actitudes. Ajá. Porque las actitudes también inciden respecto de esta cultura organizacional, o sea, de cultura de la gestión aérea. Una vez que, digamos, que se detectó esta necesidad, se fue ampliando esta visión de ver, no sé si podremos ver una de las placas, un gran disparador de aquí, bueno, veníamos un poco lo que habíamos mencionado, los conocimientos, las habilidades, las actitudes, cómo de algún modo se conjugan y cómo afectan de manera positiva o negativa a la seguridad operacional. El gran disparador que tuvo toda esta digamos, esta cultura o estos estudios, fue un accidente que se dio en España, en la localidad de Tenerife, que entiendo que es en la próxima placa, la vamos a ver, que fue el mayor accidente, digamos, la mayor catástrofe aérea, que se dio en el aeropuerto de Los Rodeos en España, donde dos aviones Jumbo prácticamente cargados de pasajeros chocaron en tierra, ni siquiera, digamos, en el aire. Digamos, el accidente, digamos, fue en superficie. Una cosa llamativa, digamos, o un detalle llamativo, fue que el comandante del vuelo de KLM era el responsable de la seguridad operacional en la empresa. El propio piloto, claro. Uno de los pilotos. Uno de los pilotos. De hecho, cuando se produce el accidente, van a convocarlo a él para que haga el análisis. Y ahí, de algún modo, se ponen, digamos, en autos en evidencia de que él era uno de los pilotos involucrados en el accidente. Si vemos en la próxima placa, vamos a ir un poco hacia aquello que vos me mencionabas. A través del paso de los años, de la aviación es, digamos, una práctica, una técnica que tiene en realidad muy pocos años de desarrollo. Esto arrancó en 1903, lo que es el vuelo, digamos, con motor. El primer vuelo, claro, los hermanos Wright. Entonces, a medida que han pasado los años, han ido descendiendo los accidentes, los percances, los incidentes, basados en causas técnicas. A medida que ha evolucionado la tecnología, los accidentes tienen los accidentes aeronáuticos tienen menor base en causas técnicas y se ha incrementado la cantidad de accidentes basados en causas humanas, digamos, o de las personas. Claro. Probablemente, digamos, esto también tiene que ver con una relación, es decir, a medida que ha ido mejorando la tecnología, por proporción tienen mayor peso, digamos, las causas humanas. Aún así, desde el punto de vista, digamos, sistémicos, incluso los accidentes causados o que tienen base tecnológica probablemente tengan un trasfondo de base humana. Humana, claro. Sí, porque sean problemas de diseño, problemas de mala realización de los materiales, ese claro, tipo de por un factor humano. Los basados en causas humanas al principio, digamos, estaban centrados en la operación del piloto. Claro. Muchos de los informes de accidentes aeronáuticos concluían
por lo menos en nuestro país, y en otros también, digamos, pero digamos nosotros lo hemos podido ver claramente, en una suerte de dictamen que decía mal uso de los mandos. Es los mandos del avión. De los mandos del avión. O sea, claro. El piloto era el responsable final todo, claro, de esa situación. A través de los años esto ha ido cambiando y se ha ido mejorando, digamos, ese tipo de análisis para llegar a algo más completo que abarca a toda la organización. Claro. De hecho, este análisis, digamos, de las cuestiones empezaron a correrse de la cabina, abarcaron a toda la tripulación, fueron a mantenimiento y abarcaron incluso a la organización desde el punto de vista administrativa, a la organización de la logística que rodea la operación. Hablando así de este sistema, ¿no? Como bien hablas, también claro, se considera a los, no sé si el término es los operadores, digamos, de torre y todas esas cuestiones, ¿no? Correcto, claro. sí, todo. muchas veces antes estaba apuntado al piloto, nada más. Apuntado básicamente al piloto. Claro. Al principio, una vez resueltas las cuestiones tecnológicas, claro, se hizo hincapié, digamos, en la operación. Eso también, de algún modo, iba incidiendo en la forma en que se capacitaban los pilotos, en los requerimientos que se le hacía a los pilotos. El piloto terminaba siendo así como una suerte de semidios que estaba a cargo de toda la seguridad de la operación. Claro. No formaba parte de un equipo, sino que él dirigía y tenía todo, toda la responsabilidad. Claro. A medida que esto fue cambiando, que la tecnología empezó a ayudar a los pilotos a volar, se le empezó a pedir que trabajase en equipo no solo con la tripulación de a bordo, sino en equipo con el personal de tierra, claro, ya sea de la propia compañía como de la logística, digamos, decir, de los controladores, de los operarios de rampa, diferentes. Bueno, cuando se le pidió que se integre, ese piloto, además de volar, tuvo que empezar a saber trabajar en equipo, saber conducir, saber tener empatía, relaciones interpersonales. Claro. O sea, ya le estamos pidiendo mucho más. Pero por el otro lado, la tecnología lo estaba empezando a ayudar. Tenía que de alguna manera empezar claro, a delegar lo que era la operación propia de la aeronave para empezar, digamos, a conducir un equipo, a tomar decisiones y a tener ciertos criterios de operación y empezar a estandarizar, porque ya bajaba de la categoría de semidios, entonces ya no imponía las reglas, o sea, no dictaba las leyes, por así decirlo, de la operación, sino que se tenía que empezar a ajustar a ciertos estándares que eran comunes y que contribuían a la seguridad operacional. Por ahí un poco eso se ve más en, no sé si seguirá, me imagino que habrá cambiado en un barco, ¿no? Porque el capitán también era el que determinaba todo. Me imagino que un poco esa figura se fue trasladando también al del piloto, pero bueno, esto es bueno de el aporte de la tecnología, ¿no? Por un lado, de sacarle carga de trabajo, pero y a su vez de integrarlo, ¿no? Fíjate cómo una de las cuestiones o un análisis sencillo, digamos, de por qué, digamos, las cuestiones técnicas fueron bajando con su incidencia, disminuyendo. Es decir, teníamos aviones de un solo motor. Bueno, el motor a veces fallaba. Entonces, ¿qué hicimos? Le pusimos 2 motores. A veces fallaba, le pusimos 3, le pusimos 4. Entonces, distribuíamos la probabilidad, digamos, de fallo. Claro. Teníamos un piloto en la cabina. No alcanzaba, le pusimos 2, le pusimos un navegante, le pusimos un radiooperador y después le empezamos a agregar más pilotos, le pusimos un piloto automático. Entonces tenemos 2 pilotos más el automático, después le pusimos 2 pilotos automáticos, pues 3 pilotos automáticos por la duda que fallara el segundo o el primero. Claro, todos sistemas redundantes, ¿no? Todos sistemas redundantes, pero al bajar la carga de trabajo, por un lado, implicaba que el piloto tenía que desarrollar otras habilidades y tener otras actitudes. Y empezar a plegarse y ajustarse a lo que serían los estándares de seguridad que determinaba la industria en general y el ámbito puntual donde él estaba trabajando, por el tipo de avión o el tipo de compañía. Claro. Entonces, esto ahí ha ido haciendo, digamos, que bajen. Pero también plantea nuevos desafíos la cuestión técnica del desarrollo, que es como el piloto acostumbrado a volar con instrumentos analógicos, sin piloto automático, se tenía que empezar a convivir con esos elementos y a confiar, empezar a
a vincularse con la cuestión informática entre comillas, claro. ¿Sí? Entonces todo eso ha ido, hoy tenemos navegación asistida por satélites, antes teníamos solo por estaciones en tierra, o incluso en los primeros años de la navegación era observada. Sí, observación o las estrellas. Esto parece muy lejano, pero no es tan lejano. Es que ha avanzado muchísimo la tecnología. Claro. Yo, para tener un poquito una idea, bueno, yo también soy amante de la aviación, ¿no? Pero el avión C-5 Galaxy, que creo fue construido en los años 50, 60, era más largo que el tramo que había hecho los hermanos Wright en el primer vuelo 40 años antes, 50 años antes. Sí, o sea, lo que ha avanzado la tecnología en la aviación, ¿no? El piloto ha tenido que adaptarse al uso de esa tecnología y usarla orientado, digamos, a una gestión de seguridad operacional. Claro. Es decir, cuándo se baja la carga, si esos sistemas fallan, ¿qué tiene que hacer el piloto? Como a veces la tecnología puede fallar, entonces el piloto tiene que degradar, por así decirlo, digamos, a cuestiones mucho más básicas, pero también tener la habilidad de volar el avión sin instrumentos, claro, sin todo ese apoyo. Exactamente, eso puede fallar. Si bien hay, como bien decías, sistemas redundantes, pero bueno, todo puede fallar y de repente tal vez va perdiendo, no sé si, me imagino que no, pero la habilidad de volarlo en forma manual, eso ¿no? Eso sucede. Claro. Hoy hay toda una vuelta de eso a partir de un accidente que tuvo Air France en el norte de Brasil. Justamente hay toda una vuelta hacia volar lo más que se pueda manual o entrenar el vuelo manual para las situaciones muy inusuales en las cuales falla la tecnología. Claro, claro. Es como que uno se va atrofiando, por decir así, ¿no? Exactamente, exactamente. Y volviendo a la cuestión de las cuestiones técnicas, para ver cómo también en función del desarrollo de la seguridad, digamos, han ido cambiando. Dijimos que habíamos empezado a poner un motor, 2 motores, 3, 4 motores. Bueno, a medida que los motores se han hecho confiables, ahora los aviones empiezan a perder motores. Entonces la mayoría de los aviones de transporte de pasajeros, incluso aquellos que realizan grandes cruces, son bimotores. Bimotores. Porque también ahí juegan otros factores, ¿no? Que es el económico. No sé, lo que no conocemos, los primeros aviones, los Boeing 707, el consumo y la contaminación que realizaba, me imagino que tal cual, comparado con los de tal ahora. Cual. Entonces, vos ves que cómo la tecnología se ha ido mejorando en función de mayor confiabilidad, etcétera, etcétera. El rendimiento. Y se está trabajando mucho en el factor organizacional, que obviamente involucra, digamos, al factor humano. Claro. Es decir, cómo la organización soporta, digamos, a las tripulaciones y a la operación en general, para lograr hacer una adecuada gestión de la seguridad operacional. Claro. Porque esto también, o sea, seguimos concentrados porque es lo que un poco también vende, entre comillas, y nosotros vemos en las películas, pero es tan importante para esa seguridad operacional el piloto, la azafata, el mecánico, el despachante de rampa, despachante de vuelo, el operador de rampa. Todos ellos tienen que de algún modo sentirse, verse involucrados en la operación y entender en cuánto contribuyen y en cuánto afectan la seguridad operacional. Es decir, todo puede estar muy lindo, pero si estivaron mal el avión, digamos que no tiene que ver con la tripulación a bordo, no tiene que ver con el instrumental, piloto, claro, puede generarse un accidente. Si no hay la interfaz, digamos, entre la máquina y el avión no es la adecuada, puede generar errores, claro, digamos, o malas interpretaciones que pueden afectar esa seguridad. Claro. Y esto es muy importante. A veces uno escucha a los padres decir: mi hijo es muy inteligente, con 3 años maneja el celular. Decís, mire, me parece que en realidad el muy inteligente es el que desarrolló la interfaz que hace que hasta un niño de 3 años pueda usarlo. Claro. Y ahí es donde está un poquito, ¿no?, esto de habilidades, porque vos lo marcás, ¿no? Claro. Exactamente. También entre generaciones de pilotos, entre generaciones de tripulantes, entre generación de personal de mantenimiento, también uno tiene que ir de algún modo articulando y mixando las diferentes culturas. Aquel que viene de la era digital, seguramente va a tener le va a resultar mucho más fácil, digamos, interpretar
cómo operar determinados equipos, pero por el otro lado no tiene la experiencia de aquel que viene de una era anterior. Claro. Entonces ambos tienen que hacer un esfuerzo para contribuir a esa seguridad operacional. Claro. Ambos tienen que nutrirse mutuamente. Es importante. Sí, hablando un poco, me recordaba de este problema de cómo disponer la carga en un avión. Hay un accidente que fue filmado con un 747 que se lo ve como despega y cae, que justamente se había soltado la carga, y bueno, ahí por más que uno tenga la capacidad de Irak, creo. Irak, sí. Sí, por eso, digamos, el compromiso es organizacional. Acá estamos viendo lo que llaman el modelo Shell, que digamos, Shell es una sigla que está mencionando software, diferentes elementos, y cómo se integran, o el ser humano se relaciona con todo aquello que lo rodea, y de qué manera incide en la seguridad operacional. Es decir, el equipamiento, las máquinas, el hardware, el software, los procedimientos, la simbología. Esta cuestión de la simbología afecta, ¿no? A veces uno dice iOS o Apple. El otro, bueno, ahora no me sale. Sí. Bueno, tienen diferentes simbologías. Claro. Y vos decís, che, a ver, ¿esto cómo es? Bueno, esto cómo es en una operación aeronáutica es complejo. Android. Android, exactamente. Android y yo. Sus relaciones humanas, digamos, sus otras relaciones en su entorno, su familia, sus compañeros de trabajo, el clima de la empresa organizacional, y después el ambiente, cuanto a lo que es la meteorología, digamos, el entorno a toda la operación. Claro. Todo esto incide. Este modelo lo que hace es tener en cuenta cada uno de los elementos y analizarlos, a ver cómo se puede de algún modo eliminar o mitigar los riesgos en esa condición, en ese entorno. Cómo se puede hacer para contribuir a mejorar la gestión de la seguridad operacional en la actividad aérea. Claro, que estamos hablando de un sistema, ¿no? Que son distintos componentes, que cada uno tiene su característica y su función, pero a su vez tienen que interactuar a la vez. Exactamente. Claro. Es decir, cuando el piloto, digamos, mueve con la mano, levanta la perilla equivocada o el switch equivocado, lo que se analiza hoy no se dice, bueno, se equivocó, o sea, no hizo un mal uso de los mandos, sino por qué se llegó a esa circunstancia. Claro. Es decir, bueno, eso también, ¿no? Creo que a partir de cada accidente aéreo que se hace una investigación, se sacan, o sea, no se está buscando al culpable, sino que justamente se tratan de encontrar. Justamente la Junta de Seguridad del Transporte, que ahora es más abarcativa en nuestro país. Antes estaba la Junta de Investigación de Accidentes Aéreos. Hoy se convierte en Junta de Seguridad del Transporte, que investiga tanto lo aéreo, lo naval, digamos, sí, lo naval o terrestre. O lo terrestre. Claro. Entonces, la idea es que la investigación sirva para que aprendamos y para mejorar nuestra cultura de seguridad. Claro. No tiene una finalidad de tipo punitivo. Claro, exactamente. Que es lo que siempre se cree, ¿no? Al contrario, bueno, a ver qué pasó para que no vuelva a pasar. ¿Sí? Exactamente. Lo que se trata es de cómo administramos el error para que sea un factor positivo y que nos permita aprender, digamos, de una mala experiencia. Exacto. Y cómo vamos, digamos, incrementando nuestras capacidades, habilidades y conocimientos. Exactamente. Creo que con el tiempo lo más difícil va a ser mejorar las actitudes. Claro. Porque bueno, el ser humano las arrastra. Porque el conocimiento lo podemos tener, la habilidad es saber aplicar ese conocimiento, pero la actitud, bueno, va en cada persona. Ese factor humano también se trabaja, claro. y las empresas de transporte aéreo están obligadas, digamos, así como los tripulantes, a recibir capacitación en forma anual sobre estos aspectos. Claro, o detectar, ¿no? Algunas posibilidades, han habido unos casos de pilotos que se suicidaron, ¿no? Siendo pilotos, ¿no? Que sí, ahí son casos particulares, son por ahí, casos ¿no? muy particulares, pero bueno, también tiene que ver justamente, en parte yo creo que tiene que ver con la confianza, digamos, en las personas que tenía ese sistema puntual, que era en Alemania, digamos. Sí. O sea, si estamos hablando, claro. O sea, esto sucedió en Alemania, digamos, con una línea aérea alemana. O sea, el piloto iba a hacer su chequeo médico
iba a la empresa, entregaba el apto y continuaba volando. Claro. Este piloto puntual fue a hacer chequeo médico, le dio que no estaba apto, y en el interín, entre que se le vencía el apto que ya tenía y tenía que presentar el siguiente para seguir volando, se produce. Aún así, de ese mismo accidente se aprendió y se modificaron muchas procedimientos, claro. Así como se aprendió del mismo 911. Exacto. O sea, hay cosas que pasaron después del 911 que se modificaron. Entonces, parte de la formación del piloto, que es un poco lo que un poco a lo que me dedico, tiene que ver con esto, con generarle en la persona una cultura de la seguridad y tener un criterio aeronáutico de qué hacer, qué no hacer y cómo hacerlo. Aquí lo que estamos viendo es una serie de, que es la historia del aprendizaje, de cómo se fue, digamos, avanzando en el análisis del manejo de los recursos que tenían cada área. La primera habíamos hablado del captain o cockpit, que luego se transforma en la tripulación, el Resources Management, se incorpora al personal de mantenimiento, al personal técnico, luego se amplía más y se incorpora también a la compañía en general, a la organización, y finalmente se integra todo con la misma sigla CRM. Se habla de un gerenciamiento, una administración completa de todos los recursos de la empresa, orientados a la gestión de la seguridad operacional. Esto es un poco, digamos, lo que quería compartir con vos y con la audiencia en cuanto a cómo ha sido en forma muy sucinta. Hiciste una síntesis de 50 años en más. Era apenas 30 minutos. En cómo se enfoca la cuestión de la seguridad operacional en aviación, cómo ha ido cambiando y cuál es hoy el paradigma que está en vigencia. Como bien vos decías, y lo hablamos anteriormente, de hablar de un sistema, ¿no? Y dentro de lo que es el sistema de emergencias también es bueno que desde el punto de vista de nuestra de nuestra posición, saber que se trabaja en esto también para evitar este tipo de Exactamente. A veces las personas, los pasajeros creen que las azafatas están para repartir la comida. No. Claro. Y no es así, digamos. Hay un tripulante de cabina de pasajeros por cada puerta. Claro. Y son, digamos, más el copiloto que va a ayudarlos en caso de una necesidad de evacuación. Van a ser las encargadas de abrir las puertas, de extender los toboganes, de guiarlos, de bajar el pánico, claro. De asegurarse de que todo el mundo pueda evacuar el avión, que lo haga de la manera correcta, que la gente no se lastime. El tripulante que viene pasajero... Está todo pensado. O sea, no se lo cuenta por la cantidad de bandejas que tiene que repartir, se lo cuenta por la cantidad de puertas que hay en caso de una evacuación. Perfecto. Bueno, Ricardo, la verdad, muy bueno. Es bueno tener esta visión también desde el otro lado, no solamente de las respuestas, sino saber y cómo también a lo largo del tiempo cómo ha evolucionado, ¿no? Y ha bajado tanto el grado de accidente, ¿no? Una de las actividades más reguladas del mundo, junto con la energía nuclear. Perfecto. Bueno, te agradecemos nuevamente. Seguramente también en otro programa estarás viniendo, porque también es muy amplio para desarrollar, así que te agradecido por la invitación. No, Ricardo, por favor. Bueno, y con ustedes nos despedimos hasta el próximo programa de Interfase, los miércoles a las 23 por Canal 22. Muchas gracias.